El enlace latinoamericano-europeo está nuevamente con ustedes. Los y las saludamos en el Ecuador, en Europa y en cualquier otra parte del mundo desde donde se hayan conectado y nos acompañen esta noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, agradecemos al equipo de trabajo que hace posible nuestro enlace. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. El día de hoy tenemos el placer de contar en nuestro enlace con Liliana Durán para hablarnos sobre la violencia a la mujer en la política ecuatoriana. ¿Quién es Liliana Durán? Ella es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana. Cuando tenía 23 años, se vinculó a la Organización de Secretarias y Oficinistas del Ecuador. Trabajó por los derechos de las mujeres trabajadoras y su rol en la sociedad. Fue coordinadora nacional en el Foro Nacional de Mujeres. Fue gestora del desarrollo local, asimismo en el Foro Nacional de Mujeres, ganadora de la primera mención del Premio Manuela Espejo por su activismo en defensa de la mujer. En 2017 fue asambleísta nacional. Actualmente es candidata para la Asamblea Nacional en este periodo. Bueno, para nosotros es un placer tenerla en este espacio y ahora la modalidad la conoce usted y bueno, le cedo la palabra. Recordando quizás a la audiencia, a quienes nos acompañan, ya sea por Zoom o por Facebook Live, que después de la ponencia habrá espacio para formular preguntas a la ponente, a Liliana Durán. Muchísimas gracias, la palabra es suya. Muchas gracias, mi estimada Marta. Un cálido saludo a todas las personas que nos acompañan a través de esta audiencia de L, que es el Enlace Latinoamericano Europeo. A mí me parece muy importante saludar estas iniciativas de comunicación que nos permiten estar en los diferentes espacios y que nos permiten conocer también versiones verdaderas sin tener que intermediar con las versiones que nos dan los grandes medios de comunicación y que casi siempre distorsionan en función de otro tipo de intereses. Así es que muchas gracias, gracias por haberme invitado. Ciertamente Liliana Durán Aguilar, ahora candidata nacional a la Asamblea del Ecuador, estamos trabajando fuertemente porque justamente es el único partido que hemos puesto en la palestra un binomio presidido por una mujer, Luisa González Alcíbar. Y en marco de eso vamos a hablar precisamente de la violencia política de género que estamos viviendo en el Ecuador, que hemos vivido y que ahora como que se ha profundizado más este problema. Primero quisiera partir de un poco comentar y reflexionar de que esta violencia política de género, tanto a nivel internacional, nacional y local, es un problema de derechos humanos que incide negativamente sobre la calidad de las democracias. Yo creo que esa es una parte bien importante sobre la que estamos partiendo. La ciudadanía política de la mitad de la población mundial se ve afectada por expresiones de violencia de género. En el ámbito político, se reproducen relaciones sociales desiguales y de violencia de género preexistentes. La violencia política de género restringe o anula el goce y ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales. La violencia política de género, especialmente hacia las mujeres, constituye un problema mundial que adopta diversas manifestaciones de acuerdo al contexto. Puede incluir violencia física, incluso llegar al femicidio. Hay varias falencias de la dinámica democrática que tenemos que reflexionar en esta temática. La violencia política de género hacia las mujeres pone de manifiesto falencias de la democracia.
como por ejemplo el tema de garantizar las normas que propugnan por la participación política igualitaria entre los géneros. Yo creo que ahí hay mucho todavía por hacer con la finalidad de poder alcanzar una garantía plena de estas normas para poder llegar a una participación política de manera igualitaria. Las normas también tienen que garantizar una vida libre de toda forma de violencia y promover condiciones de equidad y justicia en términos de género en la competencia política electoral. La violencia política de género, perdón la interrupción, yo vivo en la ruralidad, así es que con mucha frecuencia tenemos el paso de vehículos que ofrecen diferentes productos, así es que mil disculpas por esas interrupciones del ruido. La violencia política de género a las mujeres es un obstáculo para el avance de las democracias hacia la igualdad sustantiva y el desarrollo humano sostenible. Tenemos en el Ecuador y tenemos a nivel internacional algunas normas que también vale la pena mencionarlas y tenerlas en cuenta cuando estamos hablando de esta problemática tan grave que es la violencia política hacia las mujeres. El marco legal internacional que trata la violencia contra las mujeres en política, tenemos, por ejemplo, la CEDAW en el artículo 7 y 8, tenemos la Convención de Belém do Pará, artículo 2b, en relación a los artículos 4 y 5, tenemos la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, en sus artículos 2.6. Contamos también con la recomendación general número 23 de la CEDAW sobre vida política y pública, en sus párrafos 5 y 11 y 13 y 14, la recomendación general número 30 de la CEDAW sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto en los párrafos 37, 42, 46. Asimismo, contamos con la recomendación general número 35 de la CEDAW sobre la violencia por razón de género, por lo que se actualiza la recomendación general número 19, párrafo 20. En lo nacional, también tenemos una normativa muy importante, sin embargo, no se logra una efectiva aplicación y atención a esta normativa. En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numerales 1, 2, 3, 4 y 9, hablan de esta problemática y establecen líneas claras y un marco legal muy concreto, muy claro para este tema. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 9, numeral 1 y 2, y también se define la violencia política de género hacia las mujeres en el artículo 10, literal F. De la misma manera, la Ley Orgánica de Comunicación, que prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de mensajes que constituyan apología de la discriminación e incitación a actos violentos. Eso consta en el artículo 62. Tenemos algunos datos globales que nos permiten avisorar la situación de las mujeres parlamentarias, por ejemplo. Podríamos decir que el 81.8 había experimentado violencia psicológica de parte de miembros del público y otros parlamentarios. El 65% había sido objeto de observaciones sexistas de sus colegas masculinos. De la misma manera, pues el 44.4% había recibido amenazas de muerte, violación, o palizas o secuestro. Más del 60% de las que habían sido víctimas de violencia consideran que era para disuadirlas a ellas y sus colegas mujeres de continuar en la política. El 35.8% de parlamentos tenían reglamentos que prohibían comportamientos inaceptables. El 21.2% tenía una política sobre acoso sexual y el 28.3% contaba con un procedimiento para realizar estas denuncias. En datos nacionales podemos mostrar cómo, por favor, cómo se evidencia la violencia física, por ejemplo,
han atacado o causado daño a su familia o equipo de campaña en un 30%. La han atacado, golpeado, causado lesiones o daño físico en un 14%. Se han aprovechado de las limitaciones físicas para causarles daño, 12%. Le han amenazado de muerte o ha sufrido un intento de asesinato, 8%. Estos datos provienen de ONU Mujeres, la violencia política hacia las mujeres, que datan de 2019. En caso de violencia sexual, los datos nacionales también nos muestran unos porcentajes que siguen siendo altos. Le han acosado sexualmente mediante gestos, palabras o acciones no consentidas, 16%. Le han hecho insinuaciones sexuales no deseadas en un 16%. Le han solicitado favores sexuales en un 4%. Le han agredido sexualmente en un 4%. ¿Quién ejerce la violencia? Normalmente son actores estatales en un 10%, actores sociales en un 32% y actores políticos en un 58%. Es decir, la violencia política tiene un peso muy, muy fuerte todavía en nuestro medio. Es una realidad que tenemos que enfrentarla día a día. Nos atacan permanentemente a través de las redes sociales solamente por pensar distinto, y yo creo que son elementos que siempre deben estar presentes para seguir luchando por reformas, por mejores condiciones de participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, en el Código Orgánico de la Democracia, el artículo 280 habla de la violencia política de género y que dice que es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente contra de las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o para incluirla o obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos y otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política, entre otras, aquellas acciones, conductas u omisiones en contra de las mujeres basadas en su género en el ámbito político. Encontramos también agresiones directas en medios masivos o en redes sociales con ataques muy fuertes, como por ejemplo, nosotros en el Ecuador logramos una sanción por un ataque a una ex legisladora que representaba precisamente a Estados Unidos y Canadá. Un legislador le lanzó un Twitter indicando que llega a la asamblea, del tubo a la asamblea. Es decir, de que ella en su vida privada, en su vida particular, ha tenido alguna dinámica o ha participado en alguna reunión y le toman la fotografía y eso lo circula en el Twitter indicando de que esta mujer, esta joven lideresa, insinuando incluso de que no estaba capacitada para ser legisladora, va del tubo de un ejercicio, de una dinámica que está relacionada con lo sexual, va a legislar. De la misma manera, en la actualidad tenemos varios casos de violencia y acoso contra nuestra candidata presidencial, Luisa González. Se han emitido algunos Twitter descalificando su capacidad, su experiencia, su formación, y más bien insinuando situaciones de carácter estrictamente personal, de que ella está liderando el binomio por algún otro tipo de favores y más no por su capacidad. Y hemos tenido que enfrentar como mujeres, como organizaciones de mujeres, enfrentar toda esta campaña sucia contra nuestra candidata
para poderla defender, para poderla respaldar, que ha sido una situación bastante adversa y continúan con ese tipo de ataques. Ataques porque no se graduó cuando se prevé que todo el mundo se gradúa a una determinada edad, ataques porque tuvo un hijo siendo madre soltera, ataques porque sacó su título de tercer nivel años más tarde de la edad preestablecida socialmente, es decir, varias formas de atacar a las compañeras con la finalidad de menoscabar en su participación política, con la finalidad de limitar su participación política. Ese tipo de situaciones en pleno siglo XXI definitivamente no deberían darse. No deberían darse, pero estamos viviendo incluso en el Ecuador una situación mucho más adversa porque estamos mediados por una situación de inseguridad brutal a la que nos ha sometido este gobierno de Guillermo Lasso. Estamos enfrentados y también nuestras familias, las familias ecuatorianas, estamos enfrentadas a una situación, a una suerte de inseguridad. Si salimos a la calle no sabemos si regresamos a nuestros hogares, salen nuestros hijos a la escuela, salen nuestros hijos a alguna reunión, siempre nos quedamos con la duda si vuelven o no vuelven a casa por estas situaciones de irregularidad que estamos viviendo y de inseguridad. Tenemos varias amenazas a nuestra candidata y a varios candidatos nuestros para que no sigamos en la campaña, para tratar de bajarnos nuestra energía, nuestro ánimo y continuar en la campaña. Luisa González está liderando todas las encuestas y estamos a 2 puntos de ganar las elecciones en una sola vuelta. Así es que no tienen por otro lado por dónde atacarla a esta lideresa de la Revolución Ciudadana y le están atacando y amenazando de manera personal con la finalidad de inducirle al miedo y evitar de que siga subiendo en las encuestas y que ganemos las elecciones en primera vuelta. Yo quisiera quedarme más o menos por aquí con la finalidad de que pudiéramos conversar más con los compañeros y compañeras que están participando en este encuentro y poder interactuar de mejor manera, si ustedes me permiten, por favor. El tema solamente dejar sentado que el tema de las redes sociales, que realmente son unas herramientas de comunicación y de interrelación humana, es un nuevo escenario de expresión de violencias muy fuerte y lamentablemente estas redes sociales en muchos de los casos no son los nombres reales de las personas, son nombres ficticios, son trolls que atacan y ni siquiera se los puede denunciar efectivamente porque no tenemos certeza de quién mismo está detrás de ese Twitter, de ese mensaje, de ese nombre. Yo creo que es importante tener en cuenta esos temas para las próximas reformas y próxima elaboración de normativas con la finalidad de garantizar una mejor participación de las mujeres, una participación más segura de todas las personas que por pensar distinto estamos siendo atacados, estamos siendo violentados, estamos siendo perseguidos. Yo creo que todos esos elementos nos deben servir de información para poder atender efectivamente esta problemática, que es una problemática no solamente en el Ecuador, estoy segura, es una problemática que está alrededor del mundo y que el único uso intencional de esta violencia para impactar en la participación política de las mujeres es negar su participación, desconocer la capacidad de las mujeres para participar en la política. Y estas son manifestadas a través de memes, de mensajes, de publicaciones, mensajes negativos que dañan la imagen pública, refuerzan la cultura de inequidad de género, naturaliza y legitima el uso de la violencia por este tipo de medios. Nos declaran locas, nos declaran burras, nos declaran una cantidad de situaciones que realmente no debería darse en la actualidad en el mundo entero. Así es que yo quisiera quedarme por allí para poder tener posibilidad de interactuar con todas las personas que están participando en este panel. Perfecto. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania.
Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con la candidata a asambleísta Liliana Durán, quien está exponiendo sobre la violencia a la mujer en la política ecuatoriana. Usted manifestó algunos datos alarmantes, pero datos que vienen del año 2019. Eh, ¿Hay algún observatorio de la violencia contra las mujeres en la política o algo similar que lleve la contabilidad, así como los datos que nos dio de todos, digamos, un datos históricos, como para hacer una comparación, para ver cuándo se empeora, cuándo mejora? Sería muy importante. Yo podría facilitarles más información. Está en este momento tabulando. No se olviden que venimos de unas elecciones seccionales. Todavía no terminan de tabular esa información. Sin embargo, pues con la disolución de la Asamblea, nos vimos abocados inmediatamente a los 3 meses de dadas las elecciones seccionales. En este año nos vemos abocados nuevamente a salir a terciar en elecciones por esta disolución de la Asamblea. Entonces, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral, que es el que da esta información de manera fidedigna para ver los resultados obtenidos, estará sacando la información. De la misma manera, pues, las instituciones normalmente, ONU Mujeres, saca la información y entiendo que también están en ese proceso de tabulación. Y tan pronto tengamos ya la última información, con mucho gusto se los haré llegar. Debo decirles además que aquí en el Ecuador, a consecuencia del feminicidio, porque eso fue un feminicidio que se dio con la abogada María Belén Bernal el año anterior acá en Quito, y la abogada fue asesinada en una institución policial, por lo tanto considero de que ese es un feminicidio. El presidente, con la finalidad de acallar la voz de exigencia de las mujeres, de las diferentes organizaciones de mujeres que reclaman justicia por este tipo de situación y por muchos otros casos de femicidio que se están dando en el Ecuador, se comprometió y creó de nombre un Ministerio de la Mujer. Ese Ministerio de la Mujer ha servido solamente para elevar a una funcionaria del gobierno, a elevar a estatus de ministra, para que mejore sus condiciones económicas, pero realmente no está funcionando como ministerio. No ha hecho absolutamente nada. Ellos deberían tener la responsabilidad de mantener actualizado todos los datos, toda la información, para saber qué es lo que está pasando en rigor aquí en el Ecuador frente a la situación de violencia a las mujeres, pero realmente es un ministerio que está hecho de nombre para mejorar, insisto, las condiciones económicas de una funcionaria del gobierno, pero nada más. Ese ministerio no está haciendo ninguna otra cosa. El ministerio tiene a su responsabilidad, antes era la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, tienen a su responsabilidad, por ejemplo, la administración a través de convenios con la sociedad civil para atender la problemática de violencia de género a través de las casas de acogida y los centros de atención a víctimas de violencia. Sin embargo, estos centros y estas casas de acogida no reciben los recursos desde hace varios meses atrás. Y el temor que tienen estos organismos que están cumpliendo con esta labor de que se vaya el gobierno y les dejen absolutamente impagos. Y son equipos casi siempre de mujeres que están cuidando a las mujeres víctimas de violencia, son equipos de profesionales que atienden esta problemática en las diferentes ciudades del país, pero lamentablemente este gobierno ha sido indolente frente al problema que vivimos las mujeres y lamentablemente pues se encuentran en este momento en esta situación de incertidumbre, de no saber si van o no van a tener acceso a los recursos por el trabajo que ya han venido ejecutando desde hace varios meses, pero lamentablemente este gobierno no les ha cumplido tampoco a estas instituciones, a estas organizaciones, digamos. Y en el caso de esto, de la violencia política contra las mujeres, ¿usted tiene la percepción, o es lo que yo percibo, no sé cómo lo ve usted, que
aumenta en época de campaña electoral, en época de candidaturas, o es solamente una percepción, o es siempre que está... Bueno, es casi en este gobierno especialmente, casi como que se ha normalizado, porque han llegado a la Asamblea Nacional asambleístas misóginos que no tienen propuesta, pero que atacan a las mujeres, a las lideresas, que sí proponen, que sí intervienen, que sí interactúan en la asamblea, que construyen propuestas, construyen leyes, las atacan fijándose en su físico, fijándose en su pasado, fijándose en su vida privada, fijándose en situaciones que no tienen para qué salir a la palestra pública porque son cuestiones de carácter estrictamente personal. En el caso de las mujeres, nos sacan a la luz para dañar nuestra imagen y para denigrarnos y de esa manera limitar nuestra participación política. Pero en el caso de los hombres, con ellos no pasa absolutamente nada. Muchas de las veces llegan borrachos, tomando licor, llegan a la asamblea y no pasa absolutamente nada. Esas son las diferencias y lamentablemente en estos dos últimos gobiernos se ha ido profundizando estas formas de violencia contra las mujeres. Recuerden ustedes, en el periodo anterior, entre el 2017 y 2021, tuvimos una parlamentaria andina, Pamela Aguirre, que el Parlamento andino le limitó la posibilidad de la lactancia a su bebé, estando en pleno periodo de lactancia, le negaron los permisos y le sancionaron incluso. Recién, hace unos 3 meses o 4 meses, salió la sentencia a favor de la parlamentaria. Salió la sentencia y el Parlamento andino tiene que pagar y reconocer los recursos que no le pagaron anteriormente, ahora lo tiene que reconocer me imagino, con los respectivos intereses para de alguna manera resarcir el daño que le causaron a la parlamentaria en su momento, por el hecho de ser madre, por el hecho de ser mujer, por el hecho de que ella necesitaba su licencia de maternidad y no podía viajar con el bebé en brazos a las diferentes reuniones, simplemente le limitaron la participación en el Parlamento. Ahora desde Londres, Jenny Bush quiere hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono, Jenny. Buenas tardes, Liliana. Un placer conocerle. Mi pregunta sería acerca de algo que ocurrió en el periodo de Lenín Moreno, donde según Lenín Moreno, las mujeres solo denuncian el acoso cuando el sujeto es feo. Esto es algo que se hizo muy, muy público. Llegó incluso hasta Inglaterra, se tradució de español a inglés y tuvimos full visibilidad de esto. ¿Cómo piensa usted que estos mensajes viniendo de un líder del país, afectan a la población, especialmente a las mujeres? ¿Y qué podemos hacer nosotras como mujeres para luchar en contra de estos mensajes de violencia? Bueno, lo que estamos haciendo y lo que siempre hemos hecho es responder inmediatamente y frenar ese tipo de ataques. Yo no le pediría mucho, la ignorancia es atrevida, ustedes saben. Tuvimos un presidente absolutamente inepto, un presidente que se mofó de la participación política de las mujeres, se mofó de todo, se burló del país entero. Realmente hizo pronunciamientos no solamente en este ámbito de las mujeres, sino en diferentes temas para atacar a sus adversarios políticos, para traicionar al país, para engañar al pueblo ecuatoriano. Así es que lo que hemos hecho es responder inmediatamente y frenar ese tipo de atropellos. Claro, luego al final terminan diciendo, fue una broma o fue un chiste, pero chistes que afectan y hacen un daño impresionante a las mujeres, simplemente por no hacer la política pública. Cuando en el año 2017 aprobamos la ley orgánica contra todo tipo de violencia a las mujeres, iniciamos esa ley con la colocación de más de $3 millones para poder implementar esa ley a nivel del territorio ecuatoriano.
y luego a la vuelta de unos pocos meses nos redujo el presupuesto como a $900,000 y fue reduciendo el presupuesto a tal punto que la ley quedó inactiva. La ley no se puede aplicar porque sencillamente no le ponen recursos. Buscan cualquier argucia, cualquier situación para tratar de desviar la atención de la ciudadanía a responder este tipo de ataques misóginos que nos hacen, pero disfrazado ese mensaje con la intencionalidad real de no permitir la lucha contra la violencia a las mujeres, de quitarnos los recursos, de quitarnos la institucionalidad. Nos eliminó el Ministerio de Justicia, que era el que regentaba toda la atención a víctimas de violencia a través de los centros de atención y a través de las casas de acogida. Es decir, ellos disfrazan y lanzan algunas bolas de humo o cortinas de humo con la finalidad de distraer hacia atender y responder a ese ataque. Mientras tanto, ellos nos van quitando los recursos y van eliminando la institucionalidad. Eso es lo que nos está pasando en el Ecuador. Ahora desde Colonia, Alemania, Elizabeth quiere hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy. Muy buenas tardes, Liliana Durán, estimada Liliana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me he quedado un poco aterrada con los números, ¿no? Usted dijo en 2019 el 58% de los agresores fueron actores políticos. Eso ya dice bastante. Es horroroso realmente. Luego vemos esto en el 2019 y ahora vemos actualmente, 2023, que hay unos mal llamados periodistas que se atreven a insultar de manera desastrosa, ¿no? De manera inesperada, pues, a candidatas, ¿no? Una candidata que tenemos para la presidencia. Y también vemos que ya hay una ley orgánica que tenemos, la ley orgánica de prevención contra la violencia de la mujer, pero que se le ha quitado todos los recursos y por ende, pues, que no funciona. La pregunta sería, ahora con una nueva asamblea y a partir de este año, ¿sería posible retomar ese trabajo, repotenciar otra vez esa ley realmente? Y a la vez también, promulgar nuevas leyes que realmente nos den más protección, porque yo entiendo que el objetivo es realmente impedir que las mujeres participemos. Si ese es el objetivo, claro que no lo van a lograr, pero va a ser a costa de muchas vidas, de muchos insultos y de mucha misoginia. Pero se podría evitar desde la asamblea, pues, impulsando algunas reglas, algunas leyes que, en primer lugar, sancionen a todo este tipo de atrocidades que suceden y luego que se obligue, pues, al gobierno a mantener esos recursos para que no quede, por ejemplo, todo el trabajo de una casa de acogida en la nada, ¿no? ¿Sería posible? Bueno, el compromiso de nuestra ya presidenta de la República del Ecuador, Luisa González, ha sido recuperar. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la institucionalidad. Una vez recuperada la institucionalidad, obviamente la institucionalidad tiene que tener los recursos necesarios para poder implementar toda la política pública que está establecida, que está hecha. Lo que pasa es que simplemente no han colocado los recursos. Yo estoy absolutamente convencida que ahora con el ingreso, con el retorno de la Revolución Ciudadana, que fue un gobierno que nos dio derechos, que nos dio dignidad, que nos dio la posibilidad de crecimiento personal y familiar como ciudadanos y ciudadanas, ahora vamos a tener la posibilidad de, a través de la recuperación de la institucionalidad, poder efectivamente atender la problemática de violencia a las mujeres y atender los diferentes problemas que tenemos. Que no nos olvidemos que las consecuencias, la llegada a la violencia es precisamente por el tema de la deficiencia en los servicios sociales. No tenemos trabajo, la mayoría de la gente está sin empleo, la mayoría de la gente no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a medicinas, los niños y niñas no tienen acceso a la educación. La situación realmente en el Ecuador en estos últimos 6 años ha ido cayendo a tal punto que hay muchas familias que han optado por no mandar a sus guaguas a la escuela, hay mucha deserción escolar. Por lo tanto, Luisa tiene una enorme responsabilidad y vamos a estar como función legislativa
para respaldarle la normativa que sea necesaria y que nos permita de manera rápida recuperar la institucionalidad para comenzar a devolver derechos a la ciudadanía. Es la única manera de enfrentar los diferentes problemas, como la inseguridad, como el tema de la falta de acceso a la educación, a la salud y la problemática de la violencia. Yo estoy absolutamente convencida de que Luisa González lo va a lograr, lo vamos a lograr en conjunto. Ojalá lleguemos en mayoría a la asamblea para no tener obstáculos y tener posibilidad de trabajar rápidamente para recuperar el país. Realmente nuestro país está en el piso. Así es, pero yo me pregunto si se lo puede hacer a largo plazo, o sea, ¿no? Porque conocemos la dinámica política no solo en Ecuador, sino en otros países de América Latina, que se hacen las leyes, se logra una normativa por 4 años y después tal vez hay un cambio de gobierno y todo se lo revierte. ¿Es posible hacer algo así a largo plazo, pensando realmente a largo plazo? Una solución casi definitiva, digamos así. Sí, y yo sí creo que es posible, porque recordemos 6 años atrás, cuando tuvimos el gobierno de la Revolución Ciudadana, tuvimos posibilidad de contar con una planificación. Ahora mismo la Semplades fue eliminada, es decir, no hay planificación en el Ecuador. Por eso digo, tenemos que partir de recuperar la institucionalidad del Ecuador. Una vez que recuperamos la institucionalidad del Ecuador, inmediatamente hay que hacer la planificación para las acciones futuras y obviamente pensando no solamente en 4 años. Este gobierno va a tener apenas 1 año y medio en funciones, sino tenemos que planificar para de aquí a 30, 40 años con la finalidad de poder garantizar política pública. Llegue quien llegue a presidir el país, tiene que cumplir con esa política pública. Es lo que tenemos que hacer a través de la normativa, asegurar de que se cumpla y que se efectúe de manera efectiva el desarrollo y la implementación de las políticas públicas, especialmente para que favorezcan a la mayoría de la población ecuatoriana. Muy bien, ahora tenemos la palabra a un invitado, el señor Albornoz, por favor. Abra su micrófono, active su micrófono. Sí, sí. Muchas gracias. No aparezco por ahí, no se me ve, ¿no? No se le ve, pero puede decir su pregunta y sea corto y decir de dónde viene, por favor. Bueno, me llamo Edmundo Albornoz, estoy llamando de Suecia. Agradecerle a la compañera por su por lo que no ha, digamos, por lo que no ha expresado ahora en esta noche. Mire, la pregunta esta me parece un tanto difícil porque hay experiencia, digamos, de que independientemente de la educación de las personas, se comportan, digamos, en una manera bastante horrorosa contra las mujeres. Conozco incluso profesores universitarios que ya de muchos años, pasados los 50, que sin embargo maltratan a sus mujeres. Acabo de hacer un tweet con un joven por ahí que también habla mal de nuestra candidata. ¿Está usted expresando acerca de los derechos que se van con que se va a trabajar para la protección de las mujeres? Esos derechos a la vez es necesario, digamos, discutirlo también es decir, no solamente elaborar una ley de derechos, sino discutirlo en las escuelas, en los colegios, en las universidades incluso. O sea, no solamente elaborar leyes. Bueno, no quiero avanzar porque se puede hablar bastante sobre esto. Eso, su opinión. Bueno, sí, ciertamente estamos enfrentando una campaña muy, muy mala contra nuestra candidata a la presidencia de la República. Se han metido en su vida privada, atacan a sus hijos, atacan a su familia. La situación realmente es muy fuerte y todos los días y a cada instante tenemos que estar respondiendo y defendiendo a nuestra candidata. Y obviamente ella también se defiende con firmeza,
pero fundamentalmente la militancia, la gente que adhiere a la candidatura de Luisa González, estamos ahí trabajando todo el tiempo para defenderla de todos los ataques. Saben que vamos a ganar. Y esta gente que representa al mismo gobierno de Moreno y al mismo gobierno de Lazo, están desesperados para tratar de disminuirle en su imagen y de esa manera por lo menos lograr una segunda vuelta. Pero no lo van a alcanzar, no lo van a alcanzar, sus porcentajes son bastante bajos, sin embargo van a hacernos daño hasta el final, van a seguir molestando y tenemos también una preocupación adicional que es el tema del control electoral, que con seguridad ahí también nos van a querer molestar, interrumpir. Ya escuchamos algunos ruidos de que no importa porque en la mesa, en el Consejo Electoral van a ganar lo que no están ganando en las urnas. Entonces tenemos que tener esa preocupación y obviamente todo nuestro compromiso para respaldarle con legislación en función de las necesidades actuales de nuestro país, en función de las necesidades emergentes que tiene el nuevo gobierno para poder atender las problemáticas, los problemas más sentidos que tiene este momento la ciudadanía ecuatoriana, como es el tema de la violencia. La presidenta ya ha dicho que ella inmediatamente que llegue va a hacer una depuración de la policía y va a dotar de todas las herramientas necesarias para que la policía se prepare y tenga mejores herramientas para poder defender a la ciudadanía. Hay muchas cosas que están planteadas, tenemos una agenda de trabajo, el único partido político que ha presentado un plan de trabajo ante el Consejo Nacional Electoral somos precisamente la Revolución Ciudadana, y con la experiencia que tuvimos en el gobierno de Rafael Correa, con seguridad ahora sabemos cómo hacerlo y lo vamos a hacer desde el primer día. Eso es lo que tenemos que trabajar. Vamos a seguir defendiendo a nuestra candidata, vamos a seguir potenciando. Estamos caminando el territorio todos los días y durante largas horas, sin descanso, porque vamos a ganar las elecciones y tenemos que alcanzar esos 2 puntos que nos faltan para ganar en una sola vuelta. Muy bien, ahora Marta Armijo de Hamburgo, Alemania, quiere hacer una pregunta. Por favor, Marta, tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, concuerdo en todo lo que usted dice, Liliana. Realmente que los ataques vienen desde también hace años. Recordemos el caso de Marcela Guiñaga, siempre Sí. con el afán de impedir que candidatos nuestros asuman o lleguen a otras posiciones y se candidaticen o para opacar o para difamar simplemente el tiempo en que han estado activos. No olvidemos los ataques a Viviana Veloz, incluso no solamente de la Revolución Ciudadana. Tenemos ya también a Mireya Pazmiño, a quien la siguen. También, asimismo, no sé cuántos juicios ya lleva que le han presentado. Es decir, que esos ataques, ayer tuvimos a Margarita Arotingo, que también es candidata asambleísta por la Revolución Ciudadana, otra de las candidatas que nos cuenta, que bueno, lo vimos, se viralizó el ataque mediático de parte de un político. Entonces, de un director de universidad. Y eso más todavía, director de universidad. Entonces tiene que quizás dejar su papel de político, que como político ya debería también tener su ética profesional, pero más todavía como un director de la universidad. Eso lo vivimos, lo vemos a diario. Esa es la violencia política. Tenemos la violencia doméstica, digamos, la violencia que viven las mujeres a diario. Esa violencia la vivimos en todo el mundo. Incluso nosotros acá en Alemania también hablamos de una violencia bastante alta contra la mujer. ¿Ya? Es algo con lo que luchamos y se tiene que seguir luchando. Ahora, en cuanto a la violencia política, y todos esos ataques, todo está, ¿cómo se dice?, unido, es una cadena, ¿ya? Porque la cantidad de trolls que hay son campañas sucias, campañas políticas, y que no solamente están dirigidas desde el Ecuador. No olvidemos que Vox, que la ultraderecha, que niega los derechos de la mujer,
está infiltrado en todas nuestras, en todos nuestros medios, más que nada en las redes sociales, y hacen las campañas. Ahora, ahí ya va mi pregunta en el tema de la comunicación. Usted lo dijo, bueno, vamos a ver si vamos a hacer, o cuando ya Luisa sea presidenta, o ya de facto, esperemos que así también sea, que sea en una sola vuelta, que para reformar el tema de las redes sociales. Eso no es tan fácil, porque, por ejemplo, ni acá en Alemania tampoco, no se puede limitar, es un poquito difícil el tema. Pero en los medios de comunicación, allí sí que tendría, la pregunta es, ¿va a tomarse eso? ¿Se va a volver con el tema de la ley de comunicación como debería ser? Dejando libertad, pero no libertad para difamar, porque esa es una diferencia, ¿verdad? Hace 6 horas, ya digamos, analista político, uno que realmente es especialista en petróleo, en uno de los medios digitales, habló de Luisa González como esta pobre mujer. Entonces digo, ¿dónde está la falta de respeto? También prácticamente tratándola otra vez como una títere. Esos comentarios o esas opiniones que son realmente violencia política podrían ser limitadas con una ley de comunicación. ¿Y cuál es el trabajo de ustedes, que ustedes tienen, con organismos internacionales? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, es cierto lo que planteas, Marta. La situación cada vez es más fuerte y ya nos faltan 11 días para terminar esta campaña, y cada día se siente el peso, la fuerza del odio, la fuerza del ataque para tratar de disminuirnos, para tratar de arrinconarnos, pero no lo han logrado y no lo van a lograr. Por un lado, vamos con firmeza, vamos a ganar la presidencia, vamos a llegar en mayoría a la Asamblea Nacional, a hacer lo que tenemos que hacer las reformas legales necesarias, nuevamente ver el tema de la ley de comunicación que nos reformaron en esta ocasión en el gobierno de Lasso con la finalidad supuesta de dar libertad de expresión. Siempre ha habido libertad de expresión, lo que ha habido es un control para evitar precisamente este tipo de mal manejo de la comunicación como sucedía anteriormente y sucede en la actualidad. Ahora con plena libertad se pueden emitir criterios y se sienten dueños de la verdad, son dueños de la verdad. Hay que corregir esa situación, hay que poner límites, hay que poner un control a esa ley de comunicación con la finalidad de que haya más respeto a toda la ciudadanía, en lo político, en lo social, en todo nivel, porque no se olviden que los medios de comunicación son los que precisamente inducen con su información o desinformación, inducen a accionar a la ciudadanía. Si ven un ataque al más alto nivel, a la primera candidata mujer a la que va a llegar a la presidencia de la República, ven los ataques, el resto de la ciudadanía piensan que eso es normal y que pueden tratar como quiera a las mujeres. Por lo tanto, tenemos que cortar ese problema de raíz, es necesario. Y nuestro compromiso va a ser ese, precisamente lograr las reformas necesarias para que haya control a lo que hacen y cómo actúan los medios de comunicación. Con respecto al tema de los organismos internacionales, obviamente hemos pedido la intervención de los observadores electorales acá en el Ecuador. Entiendo que hay varios organismos internacionales que están calificados para poder acompañar este proceso de elecciones anticipadas, y al mismo tiempo es nuestro derecho como movimiento político, como partido, como candidatas, presentar las denuncias correspondientes. Para eso tenemos los equipos en nuestro Buró Nacional que están trabajando en esos temas. Obviamente no vamos a dejar pasar absolutamente nada, porque es nuestro derecho de participación, es nuestro derecho de buscar recuperar el país, y no vamos a permitir que por este tipo de campañas nos limiten la participación, y menos aún
limiten nuestra llegada a los espacios de toma de decisiones. Perdón que complete el Ya, ok. pensamiento. Realmente mi pregunta también iba dirigida en general. El trabajo de ustedes como organización de mujeres, el trabajo de ustedes con organismos internacionales que apoyen en general el tema de la violencia contra la mujer o de la violencia política. Sí, sí. Yo soy parte de una organización nacional de mujeres, por ejemplo. Nosotras estamos incluso articuladas a nivel de las circunscripciones del exterior, que es el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas. Nosotras tenemos una fuerte articulación con organismos internacionales y permanentemente estamos en la construcción de los informes sombra que nosotros les denominamos, con la finalidad de ir evidenciando lo que los gobiernos de turno no dicen con respecto al tema de la violencia a las mujeres, con respecto al tema de la limitación al acceso a recursos, por ejemplo, y a diferentes otros aspectos. A través de estos informes vamos dando cuenta de cuál es una realidad vista desde la sociedad civil. Yo creo que sí es necesario dejar sentado de que también operamos de esa manera como organizaciones sociales con la finalidad de ir evidenciando siempre la problemática que enfrentamos las mujeres en el Ecuador. En lo que te decía digamos, de cómo se proyecta la violencia contra la mujer, ¿tú cómo es potencializada desde los medios, por ejemplo, que es un factor muy importante? En la ley que se creó sobre medios de comunicación, se había puesto factores de propiedad sobre los medios, que se daba 33% privado, estatal y comunitario. Lo de comunitario nunca se llegó prácticamente a realizar, nunca se entregaron las frecuencias, siempre se monopolizaron. Incluso en el periodo de la Revolución Ciudadana no se llegó a concretar. Ese fue uno de los fallos, y ¿cree que usted eso se podría corregir en una nueva legislatura, para que se concretice? Porque es fundamental. Además, es la forma de cómo, de alguna manera, equilibrar las fuerzas de la comunidad y la empresa privada, que son lamentablemente pertenecientes a una pequeña élite que es la que por lo general aupa estas expresiones violentas. ¿Qué nos dice sobre eso? Claro que es posible volver a las reformas originarias, digamos, a volver a la ley originaria en donde se establecía una participación importante de las comunidades, de los sectores sociales, para poder tener mayor democracia a nivel del manejo de los medios de comunicación, de las frecuencias radiales y televisivas y todos estos órganos que emiten información. Yo creo que sí es posible volver, tanto en cuanto tengamos mayoría en la asamblea. Si no tenemos mayoría en la asamblea, se nos va a poner un poco cuesta arriba, porque los opositores, espero que ahora sean bastante menos, ellos no permiten, sino solamente las cosas que a ellos les interesa, como por ejemplo el tema de limitar la participación de la sociedad civil, el tema de limitar la participación de la sociedad civil en la elección de autoridades de control, por ejemplo, varias cosas. Ellos han hecho ahora, estos últimos 6 años, han cambiado la normativa con la finalidad de volver a su status quo, es decir, a lo que ellos hacían anteriormente. Entre gallos y medianoche decidían quién era el contralor, decidían quién era el fiscal, quién era tal o cual autoridad. No nos olvidemos que ahora todavía tenemos una corte, tenemos una contraloría, tenemos una fiscalía que viene del Trujillato. Eso significa que hay mucho por hacer, tanto con el Consejo de Participación Ciudadana como con la legislatura y el Ejecutivo, obviamente, trabajando, implementando la política pública para poder recuperar los servicios, recuperar todos los temas sociales a favor de la ciudadanía, cada quien cumpliendo una labor. Yo creo que si llegamos en mayoría,
Vamos a tener poco tiempo, pero vamos a poder dejar haciendo el camino para que la próxima legislatura que entra en el 2025 continúe con el trabajo. Y así es que el trabajo va a ser muy intenso, muy fuerte. Como siempre, para nosotros siempre el trabajo es sin horario, pero yo creo que vale la pena si es que nos sirve para poder recuperar los derechos de toda la ciudadanía. Ya casi a punto de concluir este conversatorio, tenemos una pregunta más desde Londres. Por favor, Jenny. Gracias, Jenny. Me gustaría saber, obviamente las mujeres tenemos un rol muy importante en la sociedad en términos de prevenir esto desde nuestros propios hogares. Nosotras somos las que criamos hijos, abuelas, de niños, de mujeres, de hombres, incluso entre mujeres mismas hay a veces violencia de género. Lo que me gustaría saber es cómo el gobierno piensa enfocarse en crear estrategias que ayuden a las mujeres a seguir adelante, porque obviamente el gobierno está tratando de recuperar la ley, de la institucionalidad del país, tener un poco más de derecho, pero dentro de nuestros núcleos familiares, nosotros también somos actoras fundamentales de este mensaje, de la narrativa, de cómo hacemos que nuestras hijas tengan la confianza, la participación, de verse con derecho, incluso hasta de reclamar, de decir esto no es justo, yo quiero seguir adelante, quiero igualdad. ¿Cómo hacemos para transmitir esta narrativa a las nuevas generaciones, a las madres que ya tienen hijos? ¿Y qué piensa hacer el gobierno, los asambleístas? ¿Cómo ven este tema? Bueno, a mí me parece interesante. Yo les cuento que entre el año 2008 y 2010, más o menos, en el gobierno de Rafael Correa, se implementaron algunas campañas de sensibilización masiva, campañas de televisión, de radio. Recuerdo la campaña se llamaba Reacciona el Ecuador, el machismo es, reacciona Ecuador, el machismo mata, alguna cosa de esas. Y esa fue una campaña bastante buena para lograr sensibilizar a hombres y mujeres en la sociedad. Yo creo que ahora, con la entrada de un gobierno liderado por una mujer, seguramente vamos a tener también un gabinete con una participación muy fuerte de las mujeres y con la Asamblea Nacional, dadas las últimas reformas, que incluso la mayoría de las listas, en nuestro caso, la mayoría de las listas en el país son presididas por mujeres. Eso significa que vamos a tener una fuerte presencia de mujeres en la Asamblea Nacional y nos da la posibilidad a que tengamos posibilidad de hacer grandes equipos para poder levantar estrategias de comunicación, diferentes estrategias que permitan nuevamente volver a un proceso de sensibilización para que vivamos en mayor armonía, para que tengamos posibilidad de vernos como iguales en derechos entre hombres y mujeres y no seguir marcando estas distancias entre niños y niñas para luego vivir este tema de diferencias por el hecho de ser mujeres, sino más bien tener posibilidad de que se naturalice la igualdad entre todos y todas y de esa manera tengamos posibilidad de mejores oportunidades todos y todas, porque el objetivo no es eliminar la participación de los hombres. Yo les cuento incluso como una anécdota, en nuestro movimiento siempre las elecciones primarias ganamos las mujeres. Entonces los hombres nuestros compañeros son los que aplican la ley de cuotas para participar en las listas. Si fuera por ganancia, nosotros estaríamos siempre presidiendo las listas. No, bueno, presidimos las listas, pero tengan en cuenta, así es como estamos preparadas las mujeres para poder atender las diferentes problemáticas del país. Y yo creo que si logramos, a través de estas campañas, de esta nueva política pública que va a implementar nuestro nuevo gobierno, vamos a tener posibilidad de hablar de días diferentes para las mujeres, para las niñas. No importa su generación, sino más bien que importe la posibilidad de que tengan acceso a derechos en igualdad de condiciones, que tengan igualdad, que tengan derecho a oportunidades igual que los hombres, que tengan un salario igual que los hombres y no por el hecho de ser mujeres tener 30% menos de salario
y cosas así. Entonces yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza. Primera vez que vamos a tener una mujer como presidenta en el país. Yo tengo mucha esperanza. La sensibilidad de las mujeres siempre está vista de una manera diferente, de una manera más integral. Las mujeres somos madres y el hecho de ser madres, no todas, porque hay algunas que optan por no ser madres y también se respeta, pero las mujeres en general tenemos una sensibilidad un poco diferente a la de los hombres, un poco diferente. Tenemos experiencia en la administración de nuestros hogares y eso lo vamos aplicando en grande y hacemos que las cosas sean más equitativas. Yo tengo esa esperanza y tengo la confianza de que Luisa va a ser nuestra primera mujer presidenta y posiblemente la mejor presidenta del Ecuador. Muy bien, y ya concluyendo este conversatorio, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. Bueno, solamente decirles que les invito. Ustedes creo que en su mayoría también son ecuatorianos y tienen posibilidad de votar. Por favor, espero que estén inscritos ya para que ejerzan su derecho al voto vía telemática y que nos den la oportunidad de ganar las elecciones en primera vuelta. Decirles que confíen en nosotros y nosotras estamos con toda la predisposición de luchar y entregar nuestras vidas si es que es necesario para sacar adelante al Ecuador y así es que cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros siempre con toda la apertura de llegar a la asamblea, tengan la certeza de que el despacho de Liliana Durán es un despacho de puertas abiertas, igual podemos seguir construyendo legislación juntos y siempre estaré a las órdenes. Muchísimas gracias. Agradecemos a la candidata asambleísta Liliana Durán por su ponencia. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de L. Y antes de despedirnos, quisiéramos recordar a los migrantes ecuatorianos radicados en el exterior que estén empadronados y para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto del 2023 habrán elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular Yasuní. Estas elecciones se realizarán en forma telemática para todos los recintos electorales en el extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche del país donde estén empadronados para ejercer el derecho al voto en las elecciones ecuatorianas. Además, recordarles que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se las puede hacer en el sitio web del CNE. El sitio web del CNE es el www.cne.gov.es o el sitio www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahora sí, nos despedimos y agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom, en Facebook Live y en todas las redes sociales que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les agradecemos por haber estado con ustedes, con nosotros, y les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Compartan en sus redes este conversatorio y les invitamos a que estén con nosotros el próximo sábado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador otra vez. Adiós. Muchas gracias a todos y todas. Nuevamente les mando un abrazo enorme. Qué alegría poder compartir con hermanos y hermanas migrantes. Realmente ustedes son unos guerreros, guerreras, y para nosotros siempre son un ejemplo de lucha, un ejemplo de perseverancia. Tener que haber dejado a sus hijos, a sus familias, para distanciarse tanto y poder buscar mejores días para ellos, realmente es digno de reconocimiento. Y sus remesas son precisamente las que nos están sosteniendo aquí en el país, porque de otra forma, pues ya hubiésemos estado aniquilados. Así es que un abrazo lleno de gratitud para todos y todas las personas y las migrantes ecuatorianos que se encuentran en diferentes latitudes del mundo. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo.